Y el propósito es pues que podamos ver un mensaje de fin de año. Y lo que yo pretendo hacer en este mensaje de fin de año, obviamente con la asistencia del Espíritu Santo, pues es llevarlos a reflexionar en uno de los pasajes, yo creo que más reveladores con respecto a la persona y al carácter de Jesús. Y que a la luz de este pasaje, donde, como ya mencioné un poco, implícitamente el valor infinito y la majestuosidad de Cristo es manifestado, pues nosotros en este nuevo año podamos, con la asistencia del Espíritu Santo, esforzarnos para crecer en nuestro servicio incondicional, número uno, hacia el cuerpo de Cristo, pero también hacia los perdidos. Que como vamos a ver, a medida que nosotros vayamos avanzando en el desarrollo de esta prédica, esto solamente es posible, como ya mencioné, en dependencia del Espíritu Santo. O sea, si nosotros somos cristianos y en nuestras propias fuerzas queremos crecer en este servicio hacia la iglesia y también hacia los perdidos, como Jesús lo mostró, pues va a ser imposible. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a ver que en Jesús hubo un sentir, una actitud que Él manifestó desde hecho antes de venir a este mundo y encarnarse y humanarse. Él desde antes de la fundación del mundo, Él ya estaba mostrando este sentir. De hecho, es parte de su naturaleza. Y de hecho, Él también va a mostrar este sentir cuando ya estemos con Él reinando. Entonces, mi propósito con este mensaje es que podamos ver ese sentir que Jesús demostró cuando decidió venir y humanarse para salvarnos. Y de esa manera nosotros, al ver lo que Jesús hizo, podamos imitar nuevamente con la dependencia del Espíritu Santo su ejemplo. Y que lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Estás ahí con tu Biblia electrónica o con tu Biblia de papel, de hojas. Quiero que me acompañes ahí. Quiero que leamos estos 4 versículos y después oramos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice ahí el apóstol Pablo a esta iglesia de Filipos: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con esto en mente vamos a orar. Padre, te pedimos en esta hora una vez más, en este último mensaje de este año, Señor, que estaremos exponiendo, tú puedas bendecir a los que estamos aquí. Puedas bendecir inclusive a aquellos que después, Señor, de poner esta exposición de tu palabra en el internet y se expongan a ella, puedan de igual manera ser bendecidos estas personas. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz y es beneficiosa, no solamente para enseñar, para instruir, para corregir, sino también para redarguir, todo con el propósito de perfeccionar a los santos. Gracias, Padre, porque nos has justificado por pura gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Lo aceptamos, lo creemos y nos gozamos en esta gloriosa doctrina, pero también, Señor, sabemos que fuimos precisamente justificados después de habernos llamado, Señor, y que seremos un día glorificados para ser hechos, Señor, ser transformados conforme a la semejanza de Cristo, conforme al varón perfecto que vemos en Jesús. Y en esta hora queremos que uses tu palabra, Padre, para perfeccionarnos. A medida que vamos viendo cómo Jesús tuvo este sentir, esta actitud que lo llevó a rebajarse, a humillarse, a dejar todo, por tal de ver, Señor, que los pecadores fueran beneficiados espiritualmente. Que al ver la majestuosidad y la infinita gloria de Jesús a través de los pasajes bíblicos que vamos a estar exponiendo, nosotros podamos ser confrontados, Señor, y podamos examinarnos a la luz de estos pasajes y ver cómo está nuestro servicio, no solamente hacia los perdidos, sino a tu misma iglesia, para que entonces, al ser nosotros redarguidos, al ser nosotros evidenciados por tu palabra, que escudriña hasta lo más profundo del corazón, nosotros podamos venir delante de ti y pedirte ayuda, auxilio, para que podamos nosotros, con la asistencia de tu Espíritu Santo, tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús, un sentir de humildad, de servicio, un servicio incondicional, que consideró a los pecadores como superior a él mismo, aunque ciertamente no lo era. Él es infinitamente más glorioso, más majestuoso, pero aún a pesar de eso se despojó de esa divinidad para venir a servirnos. En esta hora, Padre, yo te pido que bendigas a tu iglesia y que bendigas también a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados a través del mensaje del Evangelio. Y los salves en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes, hermanos, de profundizar en estos
versículos que acabamos de leer, yo quiero que primero dejemos que ciertos pasajes de la Biblia nos lleven, nos revelen la inigualable y gloriosa majestuosidad que hay en la persona de Jesús. Quizás la mayoría no recuerda, pero hace un año, en el servicio de Navidad del año pasado, predicamos un sermón que giró sobre la pregunta: ¿quién es ese bebé acostado en el pesebre? Y lo que contestamos, en resumidas palabras, fue que ese bebé acostado en ese pesebre hace más de 2000 años, pues es infinitamente más que un simple bebé, porque en el cuerpo de ese bebé estaba el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Así que nosotros, si usted recuerda, usamos como punto de partida a Juan capítulo 1. Y el día de hoy vamos también a usar ese mismo pasaje para ver cómo ese bebé que estuvo acostado en ese pesebre hace más de 2000 años, pues es infinitamente más que un simple bebé. Juan capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Dice ahí que en el principio, antes de que no existiera nada, dice que era el verbo. Y el verbo, que esa palabra verbo en el original griego es el logos, y el logos y la palabra, el verbo, era con Dios. ¿Y ese verbo era quién? Dios. Más adelante, creo que en el capítulo 8, Juan nos dice que aquel verbo del cual le está hablando aquí en estos primeros versículos se encarnó. O sea, vino y se humanizó, vino y adoptó un cuerpo caído como el cuerpo de los seres humanos. Pero sigue diciendo aquí Juan, este era en el principio con Dios. Y tú preguntas, ¿de dónde se origina el mundo? ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene el ser humano? Bueno, todo empieza aquí. Y vaya que el sermón pasado usamos un buen tiempo de la prédica para dar argumentos a favor de que la Biblia es la palabra de Dios, que es lo más confiable que hay en este mundo. Y bueno, aquí estamos abriendo esta Biblia que es sobrenatural, que es confiable, porque es aquí donde Dios no solamente revela su palabra, sino donde Dios habla de manera directa. Esta palabra o esta Biblia, este libro, más que ser un libro que habla de Dios, es un libro que contiene la misma palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Y bueno, ella nos dice que el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2. Y dice ahí, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice eso el versículo 3. Bueno, Juan nos está diciendo aquí que antes de que existiera nada, antes de que existiera el espacio, que hubiera materia, antes inclusive de que existiera el tiempo, antes de todo esto, dice que el verbo ya existía. O sea, Jesús en Dios ya existía. Significa que Jesús existía desde antes de todo lo creado y, como la Biblia lo llama, desde la eternidad pasada. Esto nos viene y nos confirma que ese bebé que estuvo acostado en ese pesebre es más o es infinitamente más que un simple bebé. Significa que Jesús no es parte de la creación de Dios, como los falsos testigos de Jehová y los mormones afirman. Más bien Él fue el agente creador de todo lo que existe. Colosenses 1:16 nos dice ahí Pablo, porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Qué es lo que hay en los cielos? Los seres angelicales, ¿verdad? Satanás, todos los ángeles caídos, todos los ángeles de Dios, todos los serafines. Dice que fueron creados por Él. Y todo lo que hay en la tierra, visible e invisible. Los ángeles son invisibles, ¿verdad? Nosotros humanos somos visibles. O sea, Pablo está diciendo, todo lo que existe, no quiero dejar nada en el aire. Todo lo que existe, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y versículo 17 dice, y Él es antes de todo esto que ya mencionó, de todas las cosas que Él creó. Y que dice Pablo, que por cierto, gracias a Jesús, todas estas cosas aún subsisten, aún todavía están allí. Así que, como vemos, Juan y Pablo, ambos inspirados por el Espíritu Santo, nos dicen que Jesús no fue creado. Más bien Él creó todo lo que existe. Ahora, Jesús mismo en Apocalipsis 1:8, cuando se le aparece a Juan en la isla de Patmos y le da toda esa revelación que hoy tenemos en el libro de Apocalipsis, ahí Jesús le dice a Juan, yo soy el alfa y la omega. El alfa, la primera letra del alfabeto griego. Yo soy el principio, yo soy la omega, yo soy la última palabra del alfabeto griego. Yo soy, como quien dice, el principio y el fin, dice el Señor. Dice el que es y que además, ¿qué? Era desde la eternidad pasada. Yo soy el que ha de venir, yo soy el Todopoderoso. Es por eso que Jesús pudo decirle en Juan 8:58 lo siguiente a los fariseos. Jesús les dijo, de cierto, en verdad les digo, antes que Abraham fuese,
yo soy. O sea, yo soy. O sea, Jesús es el presente eterno. Él no está condicionado al tiempo como nosotros. Ahí Jesús les dice, no hombre, antes que Abraham fuese, él no dice ahí yo era, no, yo soy. Como que esto no tiene sentido, ¿verdad? Pero Jesús tiene en mente su eternidad. Y es por eso que él dice, yo soy. Antes que Abraham existiera, yo soy. O sea, yo no estoy confinado al tiempo, ni al pasado, ni al futuro. No, yo estoy siempre en un presente futuro. ¿Por qué? Porque yo siempre he existido. O sea, Jesús, en otras palabras, como ya dije, él vive en un presente eterno. Y es por eso que le dice antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? Porque yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega. Así que ahora sabemos que ese bebé que yacía en ese pesebre, pues había existido desde la eternidad hasta la eternidad. Escuche lo que dice Salmo 90, versículo 2. Dice allí, antes que los montes fueran engendrados, creados, y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, ahí dice en Reina Valera, en esa versión, desde el siglo hasta el siglo. La nueva versión de la Biblia de las Américas que se apega más al griego original, nos dice desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Entonces vemos que antes de la creación de todo lo que existe en el universo, Dios ya existía y Él estaba actuando según su voluntad. Y este versículo nos muestra que la existencia de Dios se extiende en dos direcciones. Por un lado se extiende infinitamente hacia el pasado y por el otro la existencia de Dios se extiende hacia un futuro que no termina, un futuro eterno, un futuro que es para siempre. En otras palabras, podemos concluir a la luz de estos pasajes que Dios nunca fue creado. Jesús no fue creado, Él siempre ha existido desde el principio. De hecho, Él no tiene principio ni fin. Ahora yo abro un paréntesis para reafirmar las herejías de los falsos testigos de Jehová y de los mormones que dicen que Jesús fue creado. Escucha lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice ahí, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De quién está hablando? Del Mesías, ¿verdad? De ese bebé que iba a nacer y que Dios estaba diciendo, ese bebé es Dios con nosotros, Emmanuel. Bueno, de ti me saldrá el Señor en Israel. Que sus salidas son desde el principio, desde los días de ¿qué? De la eternidad. O sea, una y otra vez la Biblia a través de diferentes pasajes nos dice que Jesús y Dios son el mismo. Dos personas que forman un Dios, no son dos dioses. ¿Y cómo es eso, pastor? Mismo Pablo dice, es indiscutible, este es un gran misterio, Dios se encarnó. ¿Cómo te lo explico? No lo sé. Así fue como se me reveló y así es como son las cosas. Por lo tanto, hermanos, Jesucristo es Dios. Jesucristo siempre ha existido eternamente. Y las escrituras nos corroboran que el verbo estaba con Dios. En el principio, desde la eternidad, el verbo estaba con Dios. O sea, existían en plena comunión y disfrutaban mutuamente de la infinita gloria que ellos tienen como un Dios. Yo no sé si usted recuerda lo que Jesús le oró a su Padre en el aposento unas horas antes de morir. Juan capítulo 17, versículo 5 le dice Jesús al Padre, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que ¿qué? Entonces, como vemos, Jesús existía en plena comunión y en plena gloria con el Padre. Así que podemos concluir, obviamente, a la luz de estos pasajes, que si Jesús ha existido desde toda la eternidad, debe de ser Dios. Porque nadie es eterno a menos que sea Dios. Y Juan, a diferencia de Mateo, Lucas y Marcos, él nos presenta a Jesús no como el carpintero, no como un mero hombre, no como el hijo de José y María, no como el descendiente de David, sino nos lo presenta como Dios mismo, que creó todo lo que existe. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así empieza Juan su evangelio. Significa que Juan reconocía que lo que registra Génesis 1 y 2 era Jesús quien estaba creando todas las cosas. O sea, ya esto de por sí, hermanos, nos dice que ese bebé que yacía en ese pesebre es infinitamente más que un simple bebé. Porque de ese bebé, de esa persona humanizada en ese bebé, cuando habla sale un poder creativo extraordinario, increíble. Tú y yo de la nada, con nuestra palabra no podemos crear nada, ¿verdad?
La gente que cree que tú decreta y que porque hay poder en las palabras. No hay poder en las palabras de nadie, solamente en la palabra de Dios. Él sí, cuando habla, sale un poder increíble, grande, que es capaz de crear todo lo que Dios quiera crear. Por lo tanto, Génesis nos dice, en el capítulo 1, versículo 3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. Imagínate, sea la luz. Sabemos que las estrellas tienen luz propia, ¿verdad? Ellas emiten su luz, tienen su propia energía, a diferencia de la luna y de la Tierra. Bueno, la estrella que es más grande que está en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, pues es el Sol. Imagínate, ese Sol que está a millones y millones de millas de distancia, nosotros lo podemos ver y nos emite luz y calor. Bueno, ese bebé que yacía en ese pesebre, cuando él habla y quiere crear algo, crea cosas como el sol. O sea, se necesita un poder increíble para crear cosas semejantes como el sol. Jesús dijo, sea la luz, y fue la luz. Solo con hablar, un inmenso poder salió de su boca. Y no solamente salió nuestro gran astro sol, sino salieron millones y millones de estrellas que existen en el universo. O sea, ya eso ya nos afirma, hermanos, que ese bebé era más que un simple bebé. Era un ser que tiene un megapoder para crear cosas como el sol. Salmos 33:6 dice lo siguiente: por la palabra de Jehová, de Jesús, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de ¿qué? Todo el ejército de los cielos, o sea, refiriéndose a las estrellas. ¿Recuerdas cuando Dios, para reafirmarle la promesa que le hizo a Abraham, una promesa incondicional que no dependía de si hacía o no hacía Abraham, sino solamente de gracia y de fe, por gracia y fe, que le dice, ven hacia el cielo, ¿puedes contar las estrellas? En aquel entonces el mundo estaba más puro. O sea, no existían máquinas que estuvieran contaminando el ambiente del mundo. Por lo tanto, yo me imagino que se podían notar las estrellas mejor que como se notan hoy en día. Y bueno, dice Dios, ¿puedes contarlas? No, bueno, así de innumerables va a ser tu descendencia. Así que como vemos, hermanos, este bebé es infinitamente más que un simple bebé. Él es el creador de todo lo que existe. Y se requiere de un poder infinitamente que va más allá de cualquier entendimiento humano para poder crear cosas como las estrellas. Escucha lo que dice Isaías 40:25. Dice ahí Isaías, Dios hablando, ¿a qué pues me harán semejante o con quién me van a comparar? Dice el santo. Y dice ahí, levantar en alto vuestros ojos, miren hacia el cielo. Y mirad, ¿quién creó estas cosas? Todo lo que tú alcanzas a observar en el cielo, la luna, ¿quién la creó? Él sabe cuánta su ejército. Hablando de las estrellas, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Wow, es increíble. Mire, meditemos rápidamente el diámetro que tiene el Sol. Tiene un diámetro aproximadamente de 8.800.000, más de 800.000 millas de distancia. O sea, si pudiéramos agarrar el Sol aquí y tenerlo en nuestra mano como un círculo y pudiéramos medirlo de lado a lado, tiene un diámetro increíblemente grande, casi 1.000.000 de millas. Y bueno, para poder entender qué es lo que representa esto, pues según los cálculos de los científicos, aproximadamente nosotros podíamos poner dentro de ese Sol más de 1.000.000 de planetas Tierra. Así de grande es nuestro Sol. Según lo que dice National Geographic, que estamos aproximadamente 93 millones de millas de distancia de la Tierra. O sea, es una distancia abismal, ¿verdad? Que aquí no tenemos una cinta de medir para poder medir tal distancia. De hecho, se requiere viajar a la velocidad que viaja la luz, una velocidad vertiginosa para nosotros poder llegar al Sol. O sea, para que exista esta distancia entre nosotros y el Sol tiene que ser algo increíblemente enorme. Y vaya que lo es. Pero a pesar de que el Sol es enorme, en el vasto espacio, el Sol queda como un puntito pequeño. Yo lo puse ahí más o menos para que lo pudiéramos apreciar. Pero
el vasto espacio Dios lo creó y es infinitamente más grande que este gran sol. Sin embargo, según los científicos, yo no sé si esto sea a ciencia cierta, lo que sí sé es que podemos usar este pasaje porque tal es la fuerza de su poder, nos acaba de decir ya la Biblia, y la fuerza de su dominio, que es posible que exista una estrella más grande que el sol, llamada, según los científicos, ahí como dice ahí, así como usted le puede leer. Ciertamente, de la boca de Dios sale un poder sumamente extraordinario. Y bueno, la Biblia nos acaba de decir que por estas razones el bebé que estuvo en el pesebre hace más de 2000 años era infinitamente más que un simple bebé. Porque ese bebé creó todas las cosas que existen con un poder increíblemente grande. Y bueno, habiendo visto en cuanto a al poder infinito que tiene este bebé, yo quiero que ahora veamos la gloria y la majestuosidad y el esplendor de este bebé. Uno de los pasajes donde la gloria, donde la majestad y el esplendor de Dios se nos revela, pues es Apocalipsis 5:11, ¿verdad? Juan está en la isla de Patmos, como decíamos al inicio, y Dios o Jesús le da ciertas revelaciones. Y en una de esas revelaciones, que está registrada en el capítulo 4, Juan dice que él vio un trono establecido en el cielo, y al que estaba sentado, que era nada más y nada menos que Dios, dice que de su trono salían relámpagos, truenos, y alrededor de ese trono habían 4 seres angelicales llenos de ojos, que eran unos seres que él dice eran como si tuvieran un montón de ojos, pero no es que eran así. Juan solamente está describiendo algo con lo que el Espíritu Santo le puede dar a entender. Lo que sí podemos deducir es que eran seres creados increíblemente poderosos, que estaban delante de Dios, aunque con las 6 alas que tenían, con 2 volaban, nos dice Isaías, y con las otras 4 cubrían con 2 su rostro y con 2 sus pies, porque no podían ver el esplendor, la infinita gloria que Dios despide de su ser. Es una luz infinitamente brillante. De hecho, como vamos a ver ahorita, Pablo nos dice que Dios habita en inaccesible luz, que nadie puede verlo y seguir viviendo, ni siquiera los ángeles. Cuando Dios ya se revela a sus criaturas, ya lo hace de una forma que no puede dañarlos. Dios tiene que cubrirse de alguna manera su esplendor, porque no hay nada creado que Dios ha creado que al verlo de una manera directa continúe existiendo, continúe viviendo. Entonces, Apocalipsis nos habla acerca del infinito esplendor, de la infinita gloria y majestuosidad de Jesús. Ahí nos dice Juan que estos ángeles extraordinarios de día y de noche dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y alrededor de esos seres angelicales extraordinarios había también 24 tronos donde estaban sentados ancianos. Y dice ahí Juan que cada vez que los 4 seres adoraban a Dios, diciendo santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso, estos 24 ancianos se levantaban de sus tronos, quitaban sus coronas y se las daban a Dios, adorándole a Él. Bueno, después de esto dice Juan que vio que este Dios que está sentado en ese increíble trono tenía un libro en su mano derecha, un libro que nadie podía ver, que nadie podía leer porque estaba sellado con 7 sellos. Y dice que oyó una voz quien decía: ¿quién es digno de abrir ese libro y desatar sus sellos? Y Juan lloraba porque no se encontraba a nadie que pudiera hacer eso. Pero uno de los ancianos le dijo: no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y dice Juan que después él escuchó, gracias, que después él escuchó, perdóname, que en medio de estos tronos donde estaban los 24 ancianos, había uno que estaba en pie. Y dice Juan, era como un cordero inmolado. Y dice que él tomó el libro de la mano derecha del Dios que estaba sentado y lo abrió. Y escucha lo que dice el versículo 11 del capítulo 5 de ahí de Apocalipsis. Dice Juan: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era ¿qué? ¡Wow! Millones de ángeles, no se podían contar, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y bueno, aunque esta es una escena futura que se va a dar, aún así, hermano, nos deja ver la infinita gloria, la infinita majestuosidad y esplendor
de Dios. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él está sentado en un gran trono lleno de esplendor, de gloria, donde millones y millones de seres angelicales le adoran de día y de noche. ¿Recuerdan el pasaje que mencionaba de Isaías 6? Dios le permite ver un destello de su gloria a Isaías. Y dice Isaías, en el versículo 1, en el año que murió el rey Osías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, ¿recuerdas Apocalipsis? Pasaje que acabamos de leer, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, desde antes que se cumpla esta visión que Juan nos revela aquí, que Jesús le dio, ya los ángeles le estaban adorando a Dios. Entonces yo veo que Dios, debido a su infinita gloria y esplendor y majestuosidad, Él recibe adoración. Él recibe honor y gloria por los millones y millones de ángeles. Escucha cómo Dios mismo habla acerca de su trono. Isaías 66:1. Jehová dijo, el cielo es mi trono. Imagínate el cielo, el vasto cielo, dice Dios. Es como si fuera mi trono. Y la tierra donde ustedes habitan, humanoides, es como si fuera donde yo descanso mis pies, el estrado de mis pies. Por lo tanto, ¿dónde está la casa que me van a edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas fueron, dice Jehová. Así que podemos concluir, hermano, que ningún rey que ha ocupado un trono en la historia del mundo se puede comparar para nada con la infinita gloria, con la infinita majestuosidad y esplendor del Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, Daniel 2:21, él nos dice que Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, ese Dios majestuoso que habita en ese trono altamente y sublime, alto y sublime, bueno, ese Dios es quien le ha dado gobierno, dominio, autoridad a los reyes que han existido y que aún existen hoy en día, que ya no son reyes, pero sí son dictadores y son quizás presidentes, hablando de los presidentes que no viven o no gobiernan con una democracia. Pero aquí Daniel nos dice que Dios los puso y Él es el mismo que los quita. Y estos reyes como el faraón, como Nabucodonosor, estos reyes, o sea, para nada iban a rebajarse y a servir a sus súbditos, ¿verdad? A pesar del esplendor que ellos tenían, que comparado al esplendor de Dios, o sea, no tienen nada. Bueno, ellos para nada se iban a rebajar a servir a sus súbditos y mucho menos a servir a sus súbditos rebeldes. No, más bien ellos eran servidos, honrados. ¿Debido a qué? A que tenían una autoridad, que tenían un dominio, debido a que Dios les había dado un trono. Sin embargo, este bebé, que ya vimos que es quien creó todo lo que existe, con su infinita gloria, su infinita majestuosidad y esplendor que él gozaba, él se despojó de todo eso para venir a servir, para venir a dar inclusive su vida por personas que no lo merecíamos. Entonces, como puedes ver, esta es la razón por la cual yo titulé este mensaje de fin de año, que ese bebé que estuvo acostado en ese pesebre es infinitamente más que un bebé. Y ahora con esto en mente, vamos rápidamente a Filipenses 2, versículo 5. Dice ahí Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y bueno, antes de decir nada, yo quiero que veamos el contexto en el que Pablo está diciendo esto, porque cuando Pablo está escribiendo esta carta, él tiene una enorme preocupación por la unidad de esta iglesia en Filipo, porque él sabe que dentro de esta iglesia habían miembros que estaban en contienda, que se estaban distanciando y que levemente estaban creando una pequeña fractura en la unidad de la iglesia. Y es por eso que Pablo escribe lo que escribe. Por ejemplo, capítulo 4 de Filipenses, versículo 2, terminando ya casi su carta, ruega a estas dos hermanas que estaban distanciadas, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, a quien recibió la carta, fuera quien fuera, a ti, compañero fiel, que las ayudes. Ayúdalas a reconciliarse. Estas dos mujeres combatieron juntamente conmigo cuando predicaba el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora, sin duda alguna, que no solamente el distanciamiento de estas dos hermanas y las contiendas que había fueron lo que estaba agrietando la unidad de esta iglesia, sino también quizás habían otros hermanos. Nunca faltan otros hermanos que también se enemistan, se pelean porque andan en la carne y no pueden controlar a veces sus apetitos carnales y resultan pleitos. Y es por eso que el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 3, él dice de manera general, nada hagan por contienda,
por pleitos o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por los suyos, sino cada cual también por los de los otros. Y de ahí viene esa exhortación de Pablo, allá pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, ante este peligro inminente que se acercaba, de que las contiendas y distanciamiento entre los miembros de la iglesia pues estaban atentando contra la unidad de la iglesia, pues Pablo les expone el mayor de los ejemplos que existe de humildad, porque él sabe que eso va a crear y va a mantener la unidad, porque él sabe que si él no hace algo al respecto, esta pequeña fractura que está provocando todas estas contiendas y todo este distanciamiento dentro de los miembros de la iglesia, si él no hace algo, se puede hacer tan grande de tal manera que Satanás ahora sí pueda entrar y pueda traer una desunidad que pueda hacer que esta iglesia cierre inclusive. Y es por eso que Pablo se da a la tarea y él trae este ejemplo. Y él empieza a decir en el capítulo 2, versículo 2, completar mi gozo sintiendo lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Te das cuenta? Está hablando de unidad. O sea, Pablo dice, estas contiendas que hay entre estas dos hermanas y entre otros hermanos están de alguna manera poniendo en peligro la unidad de la iglesia. Por lo tanto, yo les voy a pedir que piensen en lo que Jesús hizo. Sobre todo, piensen en el sentir que tuvo Jesús al venir a salvarnos. Cómo Él se despojó de toda su divinidad, de toda su gloria. Y es por eso que Pablo desde aquí ya empieza a decir, no hagan nada por contienda, por vanagloria, más bien háganlo con humildad. ¿Cómo? Estimando cada uno de los demás como superiores al mismo y no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y justo Pablo, después de decir esto, viene aquí la exhortación, haya pues en vosotros este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué sentir, qué actitud hubo en Jesús? Bueno, el mismo pasaje nos provee la respuesta. Pablo acaba de decir, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad. Bueno, esta fue la actitud que Jesús mostró cuando decidió dejar su infinita gloria y majestuosidad para encarnarse en ese cuerpo de un bebé. Él mostró humildad. Ahora, ¿qué significa humildad? Bueno, Pablo también ya nos define de manera implícita la humildad a la cual él se refiere. Versículo 3, escucha lo que dice ahí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí es donde Pablo empieza a describir lo que hace la humildad. O sea, la humildad estima, valora a los demás como superiores a él mismo. Por eso él dice, antes bien con humildad. Y luego ahí dice, estimando, ¿sí? Valorando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando, o sea, no buscando cada uno por lo suyo propio. O sea, no buscando su propio bien, sino buscando cada cual también por los otros. O sea, busca el bien de los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? O sea, lo que tú quieres para ti, tú también debes de desearlo para los demás. Y esto es contraintuitivo, va en contra de nuestra naturaleza, ¿verdad? Pablo aquí está diciendo, antes bien, hermanos, consideren a los demás como más importante que ustedes mismos. Cada uno, en vez de buscar su propio bien, busquen el bien de los demás. Y bueno, esto me hace recordar lo que Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, donde dice que el amor de Dios no busca lo suyo. ¿Te acuerdas que ahí dice Pablo que el amor es esto, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indivino? Bueno, ahí él también dice que el amor, y ese es el amor de Dios, porque el amor del ser humano no es así. El amor de Dios no busca lo suyo. Más bien, todo lo sufre y todo lo soporta. Así que podemos concluir que la humildad no es otra cosa, hermanos, que el amor de Dios en acción. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Escucha lo que Pablo le dice ahí a ellos. Dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre. ¿Cuándo sucedió eso? Precisamente cuando llegó el día en que decidió despojarse de toda su infinita gloria para venir y humanizarse, ¿verdad? Se hizo pobre, se hizo como uno de nosotros, por amor. Siendo rico él, y vamos a añadirle ahí, infinitamente rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis, ¿qué? Enriquecido. Entonces podemos concluir que lo que llevó a Jesús a humillarse hasta lo sumo, a lo más bajo, fue el amor de Cristo por los pecadores. Y es por eso hay pasajes como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, y dice Pablo, él escribiendo esto inspirado por el Espíritu Santo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, como vemos, fue el amor de Cristo hacia los pecadores lo que llevó a Cristo a humillarse hasta lo más bajo. Por lo tanto, si tenemos el amor de Dios que produce el Espíritu Santo a través de su fruto, entonces vamos a ser humildes.
Recuerda que el fruto del Espíritu Santo, y lo vamos a ver más adelante en el estudio de la carta a los Gálatas, dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, ¿verdad? Y cosas como esta. Pero lo primero es amor. Es un fruto del Espíritu Santo que nos hace capaces en ocasiones de renunciar a algo que valoramos mucho con el fin de beneficiar a otros. Así que como vamos a ver en un momento, el amor de Cristo por los pecadores fue lo que lo llevó a perseguir el bienestar de esas personas que iban a terminar creyendo en Él. Y esto a pesar de que ninguno de los pecadores que Jesús vaya a salvar porque creyeron en Él merece ninguna pizca de este amor tan extremo y tan incondicional que Jesús mostró en la cruz del Calvario. O sea, la muy baja humillación en Cristo mostró al venir a salvarnos que esa humillación emanó de su amor, emanó de ese querer salvar, porque Él es por naturaleza amor y por eso ama, hermanos. Y como el amor de Dios no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo soporta, pues Él decidió, estuvo dispuesto voluntariamente a despojarse de todo, a sufrir todo, a soportar todo. Así que todo esto Jesús lo mostró cuando dejó su trono de gloria para encarnarse y terminar muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Y en Mateo capítulo 11, versículo 28, no se lo voy a proyectar, pero ahí Jesús dice: lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y que humilde de corazón. Y entonces van a hallar descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y que todos estos pasajes que hemos visto nos enseñan que Dios es humilde por naturaleza, hermanos. O sea, Dios es amor, ¿verdad? Esa es su naturaleza. O sea, no es que Dios ame, no, o sea, Dios es amor. Hay una diferencia abismal entre decir que Dios ama y que Dios es amor, ¿verdad? Un león puede rugir. Nosotros o cualquier otro animal puede rugir, pero nunca va a rugir como el verdadero león ruge con su naturaleza. Él es un león, ¿verdad? Y por naturaleza él ruge. Él no puede ladrar, no puede maullar porque su naturaleza no es canina ni no es felina. No, el león como un ser felino, vamos a decirlo en una categoría más grande que un gatito, porque un gato es doméstico, el león es feroz, es un predador, no sé si así se le diga, es alguien que domina. Bueno, lo mismo, Dios es amor, es su naturaleza. Y como el amor de Dios no busca lo suyo, es humilde, quiere decir que también por naturaleza Él es humilde. A pesar de lo que Él es, a pesar de su infinita gloria, a pesar de su infinita majestuosidad y esplendor, Él aún así es humilde. Y Pablo dice: allá pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Sean humildes como Jesús, el cual siendo en forma de Dios, era Dios mismo, el creador de todo lo que existe. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando de forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y bueno, yo quiero regresar nuevamente al versículo 5. Allá pues ustedes este sentir. Esta es una orden que Pablo nos da inspirado por el Espíritu Santo, que nadie puede cumplir a menos que sea asistido por el Espíritu Santo de Dios. O sea, el ser humano por naturaleza gira alrededor de él mismo. Él es egocentrista, él es codicioso por naturaleza. Él siempre está buscando su bienestar. O sea, primero están mis dientes y después mis parientes. Que cada quien se rasque con sus propias uñas. Estos somos todos nosotros. O sea, el hombre, nosotros constantemente, y aún los cristianos cuando andamos en la carne, estamos buscando que nos sirvan. No buscamos servir a otros. No, o sea, esta es una orden que va en contra de nuestra naturaleza, contraintuitiva. O sea, a menos que el Espíritu de Dios con su fruto, que el amor es parte de Él, esté en nosotros y nos capacite, nosotros no vamos a poder cumplir con este mandamiento santo. O sea, que se requiere ser cristiano, pero andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, un carnal no va a poder hacer eso. Alguien que tiene apagado el Espíritu Santo, que lo ha contristado, no va a poder hacer esto. Es la obra de la carne la que se va a manifestar y no el fruto del Espíritu Santo. Por lo menos, mucho menos, mejor dicho, un inconverso que no tiene el Espíritu Santo va a poder obedecer esta orden. Yo no sé si tú recuerdas la petición que Juan y Jacobo le hicieron a Jesús en Marcos 10. O sea, ellos se acercaron a Jesús sin que los otros 10 no se dieran cuenta. Y Jesús, te pedimos un favorcito. Haznos un favorcito. Que cuando tú vengas en tu reino, yo, Juan y Jacobo, podamos estar uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y podamos nosotros estar contigo. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Queremos mandar. Queremos nosotros que nos sirvan. No queremos nosotros servir. Y bueno, dice ahí Marcos que cuando se dan cuenta los otros 10 se indignaron, se enojaron. Y no porque ellos vieron que lo que estaban haciendo era algo fuera de serie. O sea, no han aprendido que Jesús, siendo el Rey de Reyes, vino a servirnos, porque Él vino no solamente a buscar lo que se había perdido, sino vino aquí a servir y no a ser servido. No, ellos están enojados porque ya se nos adelantaron.
No, si nosotros también le queríamos pedir eso. O sea, como puedes ver, eso es algo natural del ser humano. Cuando Jesús ve que está pasando eso, Él les llama y les dice lo siguiente. Les dice Jesús, ustedes saben cómo se gobiernan todas las naciones, ¿verdad? Cómo los reyes se enseñorean de sus súbditos y ejercen gran poder sobre ellos. Pero eso no va a ser así entre nosotros, sino que el que quiere hacerse grande, o sea, ¿quieres estar realmente sentado a un lado de mi trono? Tienes que servir más, porque el que más sirva, más autoridad va a tener, más gloria y más esplendor. O sea, Jesús los está poniendo en su lugar. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. O sea, el que más sirve ante los ojos de Jesús es el más grande. Y dice ahí, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que esto nos enseña que en cada uno de nosotros hay un pequeño Juan, un pequeño Jacobo, un pequeño Pedro. Escucha lo que el poeta Robert Wayne escribió con relación a Juan y a Jacobo. El poeta que él escribe dice así. Dice, yo soy como Juan y Jacobo. Él le está recitando este poema a Dios. Señor, yo evalúo a los demás en términos de los que ellos pueden hacer por mí. Y como ellos pueden avanzar mis programas que alimentan mi ego, satisfacer mis necesidades y darme ventaja estratégica. Yo me aprovecho de las personas aparentemente para tu gloria, pero en realidad es para mi gloria. Señor, yo vengo a ti a obtener una posición ventajosa y a obtener favores especiales. ¿Cómo? Tu guianza, agarro esa guianza para mis propósitos, tu poder para mis proyectos, tu aprobación para mis ambiciones, tu cheque en blanco para lo que yo quiera. La verdad, Dios, es que yo soy como Juan y Jacobo. Wow. No solamente él fue, si todavía vive, como Juan y como Jacobo, también nosotros somos como Juan y Jacobo. Por lo tanto, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo si queremos cumplir con esta exhortación. Pablo ahí nos dice, tengan esta actitud que hubo en Jesús. ¿Cuál actitud? Una actitud de humildad, de mansedumbre. Y dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, o sea, a pesar de que él era Dios mismo, dice que no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. No, o sea, él no se aferró a lo que él era, el Dios infinitamente glorioso y majestuoso, lleno de esplendor. No, él más bien, a pesar de que era Dios mismo quien creó todo lo que existe, no estimó el ser igual, el tener la misma igualdad de Dios. Y dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, sino que voluntariamente dejó a un lado su infinito poder, ese poder que cuando él habla salen cosas como el sol, como las estrellas. Dejó a un lado ese infinito poder y su gloriosa majestuosidad, dice, tomando forma de siervo. O sea, la humillación comienza desde que él se encarna en el cuerpo de un bebé, de un ser humano frágil. Esa es humillación. Quizás tú no lo veas, pero a la luz de su infinita gloria y esplendor, es una humillación. De hecho, ni este ejemplo que voy a decir se compara. O sea, no podemos nosotros comparar este ejemplo porque queda a luz de distancia de lo que es Dios. Pero imagínate que en el mundo de las cucarachas necesitaran un salvador y tú dijeras, pues yo voy a ir a salvarlas y me voy a convertir en una cucaracha, voy a tomar la naturaleza de una asquerosa cucaracha. Eso ciertamente sería una humillación, ¿verdad? Pero no se compara a la humillación de nuestro glorioso Jesús. Él sí era un ser infinitamente glorioso, majestuoso. Y él dice que se despojó de sí mismo, dice Pablo, tomando forma y luego una forma de siervo, o sea, como esclavo. ¿Como esclavo a quién? A Dios. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Cada vez que alguien lo quería desviar de la voluntad de Dios, no, él decía, es necesario estar en los negocios de mi papá cuando él era pequeño. O cuando fueron a buscar comida. ¿Y eso dónde estaba? Era necesario que él siguiera predicando el evangelio. O sea, Jesús, ningún nanosegunda de su existencia se despegó del plan de redención al cual su Padre lo envió. Él se sometió, se subordinó, se sujetó a Dios. Pero tú dices, pues cualquiera puede hacer eso. No, o sea, Él es Dios mismo. La segunda persona de la Trinidad que compartía la misma gloria con Dios y con el Espíritu Santo, decidió voluntariamente despojarse de todo eso, todos sus derechos, todos sus privilegios que tiene como Dios.
para venir a someterse a Dios. Eso yo no lo puedo concebir, ¿verdad? Quizás tú sí, pero yo no. O sea, tomó forma de siervo, tomó la naturaleza de un esclavo hecho semejantes a los hombres. ¿Te das cuenta? Voluntariamente él hizo a un lado sus derechos, sus privilegios que él tenía por ser el Dios que creó todo lo que existe. Y todo lo hizo por amor a nosotros. La Biblia nos habla de que Dios humilla a los altivos, ¿verdad? Dios humilló a Faraón, Dios humilló al rey Nabucodonosor, pero Dios no humilló a Jesús, porque Jesús no necesitaba ser humillado. No, Jesús voluntariamente se ofreció. Yo me humillo hasta lo sumo, Padre. Yo quiero ser obediente, yo quiero glorificarte, Padre. Yo quiero venir y cumplir con el plan de redención que tú planeaste antes de la fundación del mundo. Jesús voluntariamente se humilló hasta lo sumo. Apocalipsis 13:8 nos dice que los que le adoraron, los moradores de la tierra, cuyos nombres, hablando de que adoraron a la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús desde antes de la fundación del mundo, él dijo, yo me humillo, yo voy y te voy a obedecer, Padre. Es como si de repente el Padre dice, en su omnisciencia, juntamente con la omnisciencia que Jesús tenía, la misma que tenía el Padre, y ve, yo voy a hacer una creación y me van a traicionar, me van a fallar, no van a vivir para mi gloria, van a usar todo lo que yo los di para la gloria de ellos. Alta traición, todos los seres humanos, empezando desde Adán y Eva. Y le dice, ¿sabes qué, Jesús? Pero yo quiero salvar a través de ti mismo, de tu muerte, del que crea en ti. A mí me ha placido salvar a los creyentes a través de la locura del mensaje del evangelio. ¿Tú quieres ir? Y mira cómo Jesús responde, y en palabras de lo inspirado por el Espíritu Santo, Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice ahí, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, Jesús ahí está hablando, si quieres que vaya Simón, yo voy. Tú me preparaste un cuerpo. Ese bebé que yacía en ese pesebre fue el cuerpo que Dios preparó para Jesús. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y aquí es Dios, el Hijo hablando, y no sé si lo tengo ahí, creo que sí. Entonces dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito, ¿de quién? De mí. Voluntariamente Jesús decidió humillarse hasta lo sumo. Desde antes de la fundación del mundo. Mismo Pedro corrobora esto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, otra vez por amor a ustedes. Y el amor de Dios no busca lo suyo, y por eso vino a buscar el bienestar de los demás, de los enemigos de Dios inclusive. Así que yo estoy citando todos estos versículos para comprobar que Cristo, antes de la fundación del mundo, Él ya era humilde, hermanos. ¿Por qué? Porque donde hay amor, hay humildad. Y la naturaleza de Jesús es amor, por lo tanto, Él ya era humilde. De hecho, antes de crear nada, antes de que creara Él la primera molécula, que creara el espacio, la materia, el tiempo, antes de que nada existiera, Él ya había tenido ese sentir que lo llevó a condescenderse por esta humanidad perdida. Y todo esto al costísimo precio de despojarse de sí mismo, de toda su gloriosa divinidad, y tomar encima de todo eso una forma de siervo, una forma de que yo era el soberano que controlo todo el universo y ahora soy el esclavo fiel al plan de redención de mi Padre. Wow. Así que, aunque Jesús no estaba obligado, hermanos, a humillarse, no está obligado a sufrir lo que Él sufrió, la misma ira de Dios, el castigo por nuestras transgresiones, aún así, aunque no estaba obligado, Él voluntariamente quiso sufrir, quiso humillarse. Este ser tan exaltado y tan digno y totalmente puro, que aún Job 15:15 dice, ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos, ni aún los cielos son limpios. Imagínate nosotros, dice el mismo Job, inspirado por el Espíritu de Dios, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Pero aún así, a pesar de lo que éramos, Él se despojó de toda su divinidad gloriosa para humillarse y tomar forma de siervo como un varón experimentado en todo quebranto. Varón de dolores, lo describe Isaías, ¿verdad? Así que esto es simplemente inaudito, esto es simplemente insólito. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice ahí en su primera carta a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue encarnado, manifestado, mejor dicho, en carne.
O sea, solamente piensa en esto. Una de las tres personas de la Trinidad que conforman a un Dios, a ese único Dios trino que creó todo lo que existe, sin dejar de ser Dios mismo, Él se despoja y ahora Él empieza a ser algo que Él nunca fue, un mortal, un hombre mortal. Ahora es parte de la creación, algo que Él antes nunca había sido. No, Él creaba. Él existía antes como el Dios inmortal, que habita en luz inaccesible y que aún ninguno de los hombres, como decía hace un momento, nadie puede verlo. El mismo Isaías, como ya vimos, nos menciona de esos seres, esos llamados serafines, que tienen que cubrir su rostro. ¿Por qué? Porque si no lo cubren, su naturaleza es frágil ante la brillantez del esplendor de la gloria de Dios. Serían rápidamente destruidos. Bueno, ese Dios, con toda esa gloriosa divinidad, tomó la naturaleza de un hombre. Un hombre que es frágil, un hombre que tiene muchas limitaciones, que lloraba, que se enfermaba, que sentía. Y bueno, una de las limitaciones era que él no podía por sí solo desarrollarse. No, en un bebé él necesitaba ser amamantado por su madre, una humana frágil más como él. Él tenía que ser protegido, él tuvo que ser criado. Tenía la necesidad de que lo criaran, lo amamantaran para que se desarrollara y se convirtiera en la persona que necesitaba ser un adulto. Un adulto para que después él pudiera dar su vida en rescate por la nuestra. Por lo tanto, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios asumió la naturaleza frágil y limitada del ser humano. Y yo creo que para Dios, hermano, era más fácil encerrar todas las aguas que están en los mares del mundo en una tacita de 8 onzas que haber hecho esto, haberse despojado de Él, de su divinidad, de su esplendor, de todo su poder inagotable. Es increíble lo que Dios hizo. Los ángeles no lo podían concebir, nosotros no lo podemos tampoco concebir. Sin embargo, esto, Dios lo mostró, esto sucedió. Él mostró su amor incondicional por nosotros al dejar todos sus derechos, todos sus privilegios para morir por nosotros. O sea, ¿cómo entender cómo lo inaccesible se hace accesible sin dejar de ser inaccesible? O sea, ese es el Dios que habita en luz inaccesible, ¿verdad? Inaccesible, pero se convierte en un Dios accesible, Dios con nosotros, sin dejar de ser inaccesible. ¿Cómo reaccionaron los ángeles al ver a Dios? O sea, porque ellos por vista conocían y sabían quién era Dios. O sea, al ver a Dios que se despoja de su infinita gloria y de su infinita majestuosidad, deja su trono alto y sublime. ¿Para qué? Para ir a nacer en un bebé, en un maloliente pesebre lleno de suciedad, lo más seguro. Wow. O sea, ¿cómo de estar Dios en la compañía y la adoración de millones de ángeles, decide estar en la compañía de millares y millares de pecadores? De estar disfrutando de la infinita gloria, a padecer, experimentar la ira de Dios por nuestros pecados. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. O sea, sin duda alguna que los ángeles, por vista, hermanos, saben o supieron y saben de hecho lo infinito y glorioso que es Dios. Por lo tanto, ellos no podían asimilar lo que había pasado. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Ahora, rápidamente, escucha lo que dice el versículo 8, ya para ir terminando. Y estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Se hizo obediente al plan de Dios hasta la muerte. Cada nanosegundo de su vida estuvo ahí para el propósito de Dios. Eso significa que él renunció a sus sueños. Él renunció porque él era un hombre, recuerda. Él tuvo las mismas tentaciones que nosotros tenemos. De hecho, Hebreo nos dice que podemos acercarnos a él con confianza porque él mismo fue tentado. O sea, no lo veas al Dios todopoderoso, que es completamente santo. No, él está ahí como hombre en un cuerpo inclinado a la maldad. Pero él cada segundo de su vida, de su existencia, vivió para la gloria de Dios. Estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, ¿por qué yo someterme al Padre si yo soy Dios mismo? Pero lo hizo. Y dice hasta la muerte y muerte de cruz. Esto significa, hermano, que él es el único hombre que ha existido en este planeta que ha seguido a la perfección el segundo mandamiento más grande y de hecho también el primero. ¿Qué dice el segundo mandamiento más grande y más importante? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto incluye nuestros enemigos.
Cristo nos amó, dice Pablo, cuando aún éramos por naturaleza sus enemigos. Esto implica también, por lo tanto, hermanos, que se negó a sí mismo. Si Él quería a lo mejor darnos en la torre, pero el amor de Él, porque mí es la venganza, ¿verdad? Pero Él es grande, 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 grande misericordia. Él es paciente, paciente, hermanos. Así que Él se tuvo que negar de ese sentir, de ese querer aplastarnos y destruirnos. Esto significa que mientras estuvo aquí en la tierra, una vez más, Él renunció a muchas cosas, a mucha comodidad inclusive. Renunció a todo aquello que no contribuía al plan de la redención de Dios. Renunció a su propia vida, dándola en rescate por nosotros. Y Juan 10:18, ahí encontramos a Jesús diciendo lo siguiente: nadie me quita la vida, nadie, sino que yo de mí mismo la pongo voluntariamente por amor a ustedes personas que no merecen mi vida, no merecen que yo me haya despojado de toda mi divinidad, pero aún así lo hago. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de qué? De mi Padre, y hasta la muerte cumplió ese mandamiento. Da tu vida, hijo. Y él voluntariamente dije, sí, yo voy, Padre. Casi 33 años, no sé cuántos días. Si tú multiplicas 33 por 365 días, te puede dar todos los días. Todos esos días que Jesús vivió aquí en la tierra, siempre estuvo viviendo para obedecer ese mandamiento de su Padre. Y así que, como Jesús cumplió con esta exhortación a su Padre, Pablo dice, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Jesús modeló eso a la perfección. Él nos miró como personas superiores a Él. No lo éramos. O sea, Él nos estimó, nos valoró cuando no valíamos nada, cuando merecíamos nada de Él más que su condenación. Él nos vio como superiores a Él mismo. No miró su propio bienestar cuando tuvo que sufrir por nuestra causa. En el Getsemaní, cuando está llorando, está sufriendo porque se acerca el momento en que Él va a experimentar toda la ira de Dios. Es algo horroroso. Y Él va a su Padre y le ora, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. No hay manera, no hay otra manera de hacer esto, Padre. Pero no sea como yo quiero, sino como tú lo estableciste. Quiero ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Adelante, sigamos, Padre. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores, como Cristo lo hizo. Por eso dice, allá pues, allá pues. O sea, lo que acabo de decir, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús no vino que le sirvieran, Jesús no vino a buscar su propio bienestar, vino a buscar el bienestar espiritual de los pecadores. Por ejemplo, hermanos, viene aquí a mi mente cuando Jesús sabe que está a horas de morir, de sufrir la ira de Dios, y por lo tanto quiere cenar con sus discípulos por última vez. Y dice ahí que Jesús empieza él a preparar todo lo que se necesita para lavarle los pies sucios de sus discípulos. Era una costumbre que tenían los judíos. Cuando tú eras invitado a una casa a cenar, se tenía que proveer una manera de limpiar los pies sucios, porque las carreteras allá en aquel entonces no están pavimentadas como hoy en día. Había mucho lodazal, las popó de los caballos, de los camellos, de los animales. O sea, era bien fácil ensuciarte de toda esa suciedad. Y por lo tanto, el anfitrión tenía que proveer, o era un esclavo, o eran ellos mismos. Y llega Jesús a ese aposento, empiezan ya a prepararse para cenar, y nadie se levanta a hacer nada. Pero ese Jesús infinitamente glorioso y infinitamente en esplendor y majestuosidad se levanta a servir, a lavarle los pies sucios de sus discípulos. Dice ahí Juan que luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bueno, aquí dice Pablo pensando en esto: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí Jesús mostró eso. Pero la máxima expresión del ejemplo de Jesús, pues se ve en el Calvario, ¿verdad? Él vino a morir en nuestro lugar, considerándonos superiores, considerando que merecíamos su vida, el rescate por la nuestra. Él no buscó su bienestar, Él buscó el bienestar nuestro. Y en un momento de su fuerte agonía, como decía, Él tuvo que pedirle a su Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no fue así, ¿verdad? Hebreos 12 nos dice que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, o sea, al visualizar el futuro del beneficio espiritual que íbamos a recibir todos los pecadores, Él se llena de gozo. Él dice, ahí el autor de Hebreos, que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz.
menospreciando el oprobio, la vergüenza, y después se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que Él se hizo obediente al plan de redención de Dios hasta la muerte. Algo que ningún hombre que Dios creó ha podido hacer. Ni Adán ni Eva pudieron, lo tenían todo. Dios les dio a ellos a manos llenas, disfrutaban directamente de la compañía de Dios y no pudieron obedecer a Dios hasta la muerte. No lo hizo tampoco Noé, Abraham, Moisés, David, nadie. Todos traicionaron a Jehová. Todos se hicieron inútiles a la hora de vivir para la gloria de Dios. Y Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, él dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Hasta que llegó el tiempo en que Dios envió a Jesús a encarnarse. Es como que ahora sí Salomón pudiera decir, hay algo nuevo debajo del sol. Un hombre capaz de vivir cada minuto de su existencia para la gloria de Dios. De vivir en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Eso solamente lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Juan dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo que creó todo lo que existe con toda su gloriosa majestuosidad habitó entre nosotros, dice Juan. Yo vi su gloria, una gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo lo que él dijo es verdad y todo lo que decía lo decía con gracia. Yo vi su gloria. Yo vi su gloria cuando se transfiguró en el monte. De repente llega un momento en que llega a una parte alta del monte y de la oscuridad empieza a ver una luz brillante. Su rostro brillaba como la luz del sol. Yo vi parte de su gloria y ahí Jesús, yo creo que dando solamente un poco de su gloria, porque no hay nadie que pueda ver todo el esplendor de Dios y viva, ¿verdad? Pero Juan dice, yo vi su gloria. Yo vi su gloria cuando hizo milagros, cuando echó fuera demonios. Yo vi su gloria. Habitó entre nosotros él y yo doy testimonio. Si yo pudiera contar todas las cosas que Jesús hizo mientras estuvo aquí, necesitaría, no habría libros suficientes para hacer esto. Juan termina su evangelio diciendo esas cosas. Así que Jesús hizo obediente al plan de Dios hasta la muerte. Y por lo tanto, por lo cual, dice Pablo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y ahora, cualquiera diría, pues ya Jesús cumplió con el plan de redención. Fue obediente hasta la muerte, pues ya fue exaltado. Ya, o sea, él ya no va a ser humilde cuando lleguemos allá a la gloria. Pero no, recuerda, Dios es amor. Y el amor de Dios no busca lo suyo. Por lo tanto, eso nos dice que Él es humilde ya por naturaleza. Y Jesús mismo nos lo comprueba. Dice ahí Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto, les digo que se va a ceñir, se va a preparar. ¿Para qué? Para sentarlos a la mesa, para servirles. Así como en el aposento alto, pero esto va a ser allá en las bodas del Cordero. Jesús nos va a servir. O sea, desde antes de la fundación del mundo ya había ese sentir en Jesús. Vino aquí y nos mostró ese sentir, un sentir de humildad, de ver a los demás como superiores a Él y de querer buscar su bien, en vez de buscar su propio bien, buscar el bienestar de ellos. Pero nos dice aquí también Jesús que en el futuro va a seguir siendo lo mismo. Yo no lo puedo comprender, pero esto es así. Como un rey, un Dios tan infinito en gloria, en majestuosidad y en esplendor, pueda tener ese sentir. Un sentir humilde, un sentir que va más allá del odio, de la venganza, que ama a aquellos que no merecemos. Así que, según este versículo, Jesús en su gloria seguirá siendo tan humilde como siempre lo fue desde antes de la fundación del mundo, y seguirá siendo tan humilde como cuando le lavó los pies a sus inmerecidos discípulos, como cuando lo fue cuando se dejó colgar en un madero para redimirnos de la maldición de la ley. Y ya para concluir, a la luz de todo lo que hemos visto, la exhortación de Dios para nuestras vidas al finalizar este año viejo es: allá pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El de buscar el bienestar de los demás, incluyendo el bienestar de nuestros enemigos, hasta inclusive dar nuestras vidas. Y una vez más, esto va en contra de nuestra naturaleza, pero es posible con el poder del Espíritu Santo. El amor, que es parte del fruto del Espíritu Santo, no busca lo suyo. Por lo tanto, Dios nos está pidiendo que amemos de manera sacrificial, tal y como lo hizo Jesús. Y esto aplica primeramente a la iglesia, hermanos. Pablo escribió esto con el propósito de decirle a los miembros de esa iglesia, de decirles: haya este sentir. Ustedes que están enemistados, Evodia y Sintique, están distanciados. Yo sé que a lo mejor Sintique te ofendió.
Ve el ejemplo de Jesús. Mira lo que Jesús hizo por ti y por mí. Haya pues ese mismo sentir en ustedes. Únanse, tengan el mismo sentir. No sean ustedes contribuyentes de que para que la unidad del cuerpo de Cristo empiece a ser agrietado. No, más bien, únanse. Estén dispuestos a morir a ese sentir que tienen por esos hermanos que les han ofendido. No se separen. Son un cuerpo de Cristo. A Dios le plació redimir a personas de todo linaje, toda lengua, todo pueblo y nación para hacerlos un pueblo, una familia. Por lo tanto, no separen la familia de Dios, no separen al pueblo de Dios, no separen al cuerpo de Cristo, porque con su sangre nos unió. Por lo tanto, lo que la sangre de Cristo unió, nadie lo separe, por así decirlo. Y esto es un imperativo. No podemos ni siquiera pensar en separarnos los unos de los otros, hermanos. Es como mutilar el cuerpo de Cristo. No hay ninguna razón justificable para separarnos. Somos el cuerpo de Cristo. Así que esto aplica primeramente a la iglesia. Yo no sé si tú puedes estar enojado con alguien de la iglesia, no lo sé. Pero Dios te dice, procura este nuevo año esforzarte, en dependencia del Espíritu Santo, a tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. Mira a los demás como superiores a ti, aún aquellos que te han hecho daño, aún a tus enemigos. Sé como Cristo, sé lleno del Espíritu Santo para que entonces se manifieste el amor. Y el amor lo busca lo suyo. Pero esta exhortación también aplica, hermanos, para las misiones. Tengamos el mismo sentir que Jesús tuvo por los perdidos. Él se hizo pobre por amor a nosotros, lo dejó todo. ¿Qué estamos dejando nosotros? Ya no podemos dejar ni siquiera tiempo que le corresponde a Dios. Mucho menos vamos a querer dar nuestras vidas. Se nos hace fácil faltar a la iglesia por cualquier razón. Yo sé que hay muchas veces razones por las cuales son justificables delante de Dios, hermanos. Pero la Biblia nos llama a no dejarnos de congregar. Y dice, mayormente cuando veas que el tiempo se acerca, porque se enfrían, porque hace que se enfríen los demás, nos necesitamos como cuerpo. Pero aquí a las misiones, ¿lo has dejado todo por predicar el evangelio? Hoy la mayoría de las iglesias, la mayoría de los que dicen que son cristianos se esfuerzan más por beneficiar terrenalmente a los seres humanos. Están haciendo más obras altruistas, regalando cosas, y no, todo eso es bueno. Pero a la luz de la eternidad eso no va a valer para nada. Lo que necesitamos es hacer la encomienda que Jesús nos dio. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes como me envió el Padre a salvar a los pecadores. Sí, yo a través de mi muerte, pero tuve que predicar el evangelio, así también yo los envío a predicar el evangelio. ¿Cómo se hace eso? ¿Como lo está haciendo hoy la iglesia moderna? No, como lo hizo la iglesia primitiva que estaba llena del Espíritu Santo. Lee todo el libro de Hechos. Ay, casi no ves que se hacían obras caritativas para ganar a los perdidos. Las obras caritativas se hacían más bien para la misma iglesia. Pero es que así no van a ver el amor de Dios. No, el mundo perdido no quiere venir a Dios, no porque no vea el amor de Dios en la iglesia. Juan ya no lo dijo, Jesús mismo diciéndole a Nicodemo, esta es la condenación del mundo. La luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas, prefirió más vivir en su pecado. ¿Y por qué? Por las cosas malas que ellos hacen. No quieren venir a este Jesús, porque este Jesús les va a reprender su manera de vivir. Es por eso que nadie viene a la iglesia por sí solos. No, ellos tienen que oír el evangelio y a través del evangelio Dios pone fe. Y esa fe que viene de Dios lleva a esos pecadores a orar, a pedirle a Dios, sálvame, sálvame. No se trata de algo mecánico. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, por medio de la fe somos salvos. Lo que nos salva es esa fe que nos lleva a creer ciertísimamente todo lo que el mensaje del evangelio anuncia. No se trata nomás de decir, se trata de que la fe por el oír el evangelio me lleve en arrepentimiento y fe a clamar a Dios. Y no estamos haciendo eso, la iglesia no está haciendo eso. Haya pues este sentir que hubo en Jesús. Pero es que si empiezo a predicar así, esto es muy cavernícola, pastor, muy radical. Jesús fue radical, por eso lo mataron. A todos los apóstoles fueron radicales, por eso los mataron, porque las palabras, el mensaje que ellos anunciaron, que era el evangelio, no hallaba cabida en la vida del mundo. El mundo detesta esta palabra. Pero ya Dios nos dijo que muchos van a ser los llamados a través del evangelio y pocos los que vengan al llamado, los escogidos, sea como sea que Dios los escoja. Por lo tanto, hermanos, no olvidemos, en este nuevo año, proponte a ser más intencional a la hora de predicar el evangelio. No tienes que ser un gran expositor. Solamente en tus propias palabras, con la ayuda de Dios, dile a tus parientes, dile a tus vecinos, a la gente, ¿sabías que Dios ha establecido un día en que vamos a morir después del juicio?
Viene un juicio, Dios va a juzgarnos por todo lo que hicimos aquí en la tierra. Y si tú no tienes la justicia perfecta que Dios ofrece en Jesús cuando tú crees en Él, tú vas a ser lanzado a un castigo eterno en tus propias palabras. Eso es el Evangelio. Evangelio, buena noticia, pero una vez más, para que entienda la buena noticia, tienen que primero entender la mala. Si ellos no se ven como pecadores, ¿para qué buscar la salvación en Jesús? Si solamente le estás diciendo, ven a Jesús, porque Jesús, aquí están todos los beneficios terrenales. Si estás enfermo, Él te va a sanar. Si tienes problemas en tu matrimonio, Él te va a ayudar a solucionarlos. Si tienes problemas económicos, Él es el dueño del cielo y de la plata. Ven a Él, ven a Él. Y esto es lo que está haciendo la iglesia y están viniendo a ese Jesús. Pero ese Jesús no es el Jesús que se revela en las Escrituras. Jesús llama a los pecadores al arrepentimiento. Dice Marcos que cuando Jesús empezó su ministerio después de ser bautizado en el agua por Juan, después de haber tenido esa tentación con el Espíritu Santo y que fue lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar el Evangelio, a decir el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Esto es lo que debemos estar haciendo, pero esto no vende. Esto a mí no me parece, pastor, a mí tampoco me parece, pero esto es lo que yo veo en la Biblia. Y esto es lo que yo me pregunto, ¿por qué la mayoría de los predicadores que semana a semana dicen que estudian la Biblia no lo ven? Si está en cada libro del Nuevo Testamento. Pastor, usted, no, es Dios. Nosotros lo único que hacemos, vamos a exponer un libro, los evangelios. Ahí vamos a ver eso. Ya llegamos a Hechos. Hechos nos habla de eso. Llegamos a las cartas del apóstol Pablo, Romanos, 1 y 2 Corintios. Estamos en Gálatas. Lo mismo. Porque para eso Jesús vino. Él vino a rescatarnos del pecado, de la condenación eterna. Y de verdad estamos viendo ese tema como algo secundario. No lo decimos que es secundario, pero al no predicarlo, estamos diciendo indirectamente que es un tema secundario. Pastor, ya llevamos casi 2 horas, vámonos. Amén. Pero llévate esto en tu corazón. Esfuérzate por tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús, un sentir humilde que vio a los demás como superiores en cada problema que tú tienes con alguien aquí en la iglesia, pero también esfuérzate, tener ese sentir que hubo en Jesús para proclamar el Evangelio, tus propias palabras. Si es bien vergonzoso, pídele a Dios valentía, pídele a Dios que te ayude. Dios lo único que quiere es un sembrador, no que sea elocuente. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, no dice el sembrador era muy elocuente y sabía trazar bien la palabra de Dios y salió a sembrar. No, él era un simple sembrador. Lo que tú tienes que sembrar es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, hermanos, que Dios nos ayude a poder esforzarnos en dependencia del Espíritu Santo, a tener este sentir en este nuevo año, que podamos crecer en nuestro servicio incondicional, primeramente a la iglesia y a los demás. Y hay un canto que nos habla acerca de esto, con el cual me gustaría que nos despidiéramos.